A ver, hablemos de la palabra resiliencia. Una palabra interesante, ¿eh? No es que te quiera guayarle, pero es para complementar la palabrita esta. Si uno lo lee aquí en la RAE, la Real Academia Española, dice resiliencia y lo explica. Uno, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situaciones adversos. Dos, capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había sido sometido. Esa tú la mencionaste, en realidad tú mencionaste las dos. Pero aquí la palabra dice, aquí en la academia dice resiliencia, del inglés resilience y del latino resilience, ¿ok? Y ahí explica saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. Entonces, como dice aquí del inglés, puta, yo me voy al inglés. Este es el Cambridge Diccionario. Y prácticamente dice exactamente lo mismo. También agrega un elemento más en la economía. ¿Ok? En la economía es cómo la economía vuelve a recuperarse. ¿Ok? Ya. Que es un concepto muy parecido al que utiliza en el medio ambiente. Cómo la naturaleza, después de haber sido perturbada, es capaz de regenerarse y volver no al mismo estado, al mismo, pero algo parecido. También en la física se dice, se podría llamar a la elasticidad, porque en alemán la palabra se traduce elasticidad, así de simple. Uno de los conceptos en que tú puedes deformar por calor o por física un objeto hasta en el momento que vuelva a tomar su posición original. Esa es la solución física del problema. Y también ha sido una palabra muy, 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 muy utilizada en que yo no sé si se perdió el significado, pero no creo. Bueno, aquí hay un gallo que habla de la palabra, más o menos yo creo que hay tres o cuatro componentes, ¿ok? Por eso que quería darle un cierto orden. Aquí dice que a partir del siglo la palabra resiliencia, y aquí dice, el término fue introducido en la ecología, el 73. Yo tengo otro artículo que dice en el 70. Pero poco importa, esto lo colocaron en el sistema ecológico, en la ecología, ¿ya? En los sistemas ecológicos está escrito ahí. Ahora bien, yo sabía que esta palabra había un cierto problema porque aquí hay un artículo que lo escribe, lo define, el verdadero significado de la resiliencia, y menciona, hace un pequeño resumen. En la psicología, ¿ok? En el primer momento, parafraseando, tal. Lo curioso comienza como más atrás, o sea, el origen físico, ¿ok? El origen psicológico y la palabra etimológica, saltar hacia atrás, rebotar, lo que estaba escrito en español y en inglés. Y también aquí le ponen otro más, el que me imagino que tú eres o sea, la que tú le diste el uso, las habilidades del ser humano ante situaciones complicadas o choques emocionales. Cómo uno logra sobreponerse y salir adelante, o sea, te quiebran y te volví a levantar. Esto también esto lo pescaron los coaching y se apoyaron en la psicología, ¿ok? Para darle ánimo a una persona que había perdido. Me parece que el Álvaro utilizó también esa palabra, por eso que yo dije, puta que está de moda esta palabrita en Chile, bueno, porque la utilizaron a todas las salsas, como se dice, y seguramente no tan mal, o sea, las utilizan bien. Aquí hay otro, entonces, en conclusiones te escribe con qué nos quedamos. A situaciones adversas, en el tipo de procesamiento de los problemas y las circunstancias críticas. No se trata de volver a la normalidad, sino de crear normalidad o una nueva, o sea, volver. Y no se trata solo de superar, sino de superar correctamente. O sea, volver siempre como quien dice, uno de los ejemplos más es, por ejemplo, yo leí un artículo que era Mandela, tuvo 27 años en la cárcel, pero aún así él se mejoró y se superó. Entonces, por eso que aquí él pone esto, no se trata solo de superar, sino de superar correctamente, o sea, de ir más allá. Y eso, volvemos al ejemplo del que tú me habías colocado en la familia de nosotros, que le calza pero perfectamente esa palabra. ¿Ya? También caí en otro artículo en la que vuelve a explicar más o menos lo mismo, capacidad de sobreponerse a momentos críticos. También tenéis la resiliencia en la psicología, en la capacidad de un individuo para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas,
¿ok? Tenemos el físico, el ambiental, la psicología y en el coaching, esto de sobreponerse a momentos. La resistencia ambiental, que te la había explicado, ecológica ambiental, es la capacidad que tiene un determinado sistema para recuperar el equilibrio después de haber sufrido una perturbación. Y también le ponen esto resiliencia de los niños, esa no la tengo muy clara, qué significa para determinar la confianza, el optimismo, la autoestima, bueno. Y también otros tipos de resiliencia, las vuelvo a mencionar aquí: resiliencia sociológica, organizacional, jurídica y sistema ecológico. Bueno, y yo me fui al alemán, te lo muestro solamente, y también estos se fijan, como son más complicados estos alemanes, los separaron en la resiliencia de ingeniero, ahí por lo menos lo podéis ver en la primera parte de la palabra, ingeniero, y le dieron otra, que te lo pongo al tiro, la psicología, o sea, la misma palabra en Wikipedia analizada 2 veces, y te la define más o menos, dice que son teoría, también se puede aplicar, o sea, ya sea en la física, en la economía, es lo complejo de un sistema, ¿ok? Que sufre ataques internos o externos, o sea, transformaciones, y que logra volver a adaptarse. O sea, yo cacho que en la naturaleza, el concepto ecológico o el de física es el que más se encuentran, y desde ahí lo sacaron hacia a la psicología. Y a definirlo es el orden que tú le habías, la descripción que tú le habías dado. Después está, como te digo, la psicología, y más o menos aquí cómo las personas, lo obligado que tienen el cambio externo a vivir, cómo logran adaptarse a eso. Y es más o menos eso son todos, o sea, es un concepto muy amplio. Hay gente que parece que a mí me da la impresión que esa palabra estuvo muy de moda en Chile, porque para serte franco, en Francia, en Alemania no fue muy utilizada, o sea, por lo menos en la época que yo estoy, por lo que yo leo, no caí en ese concepto, muy raro alguien utiliza eso. En Francia fue un término muy maltratado, en el que se aplicó a los cesantes, a la gente que perdía el trabajo, y con una culpabilidad, o sea, acepta tu cuestión y sobrepónete y llévalo para arriba, o sea, como diciéndole, acepta tu destino. Y en ese instante aplicaron la palabra de esa resiliencia. O sea, yo estaba leyendo un libro, pero por una casualidad que no es inimaginable, y caí con el término de la crítica que hace un libro hacia esa palabra. Te lo podría mostrar, pero no tiene sentido, créeme. 2 o 3 páginas que hablan solamente de resilience. Ah, man, ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, ya sabéis más o menos a lo que me refiero. Te lo mando para terminar con el temita.